Bienvenidos a Acho, ¿qué dices? Hay personas que escriben sobre una ciudad y luego están las que, con su escritura, esencialmente construyen la memoria de esa ciudad. Sí, Hoy no hablamos de un escritor cualquiera, sino del guardián de lo que Unamuno llamó la intrahistoria de Cartagena. ese concepto es clave. Esa vida tradicional, ese rumor constante que sucede mientras los grandes acontecimientos, ocupan los titulares. Nos vamos a adentrar en la vida y obra de Juan Mediano Durán, un hombre que, y esto es lo fascinante, sin ser nunca cronista oficial, ejerció un magisterio moral y cultural sobre su pueblo. Absolutamente. Y la pregunta que guía todo este análisis es, a mí me parece apasionante. ¿Cómo puede un solo individuo, desde los márgenes del poder institucional, llegar a dar forma a la identidad colectiva de un lugar? Pues es que, para entender a Mediano, primero es crucial entender la Cartagena en la que nace. No es una ciudad cualquiera, ¿eh? No. Su identidad como departamento marítimo, su historia defensiva, todo eso creó un ecosistema social muy particular, a menudo cerrado sobre sí mismo. Él nace en 1926, en los últimos años de la dictadura de Primo de Rivera. Imagina una ciudad todavía contenida por sus murallas, con una jerarquía social muy visible entre el mundo civil y el militar. Y en medio de todo eso estalla la guerra civil. Exacto. Y ese es el factor definitorio. Cartagena fue la base principal de la flota republicana, lo que la convirtió en objetivo de bombardeos constantes. Esa experiencia de la destrucción, vivida en la infancia, forjó en toda su generación una necesidad casi biológica de preservar la memoria, de aferrarse a lo que fue, ante la amenaza de que desapareciera todo. Y es precisamente ahí, en ese contexto de posguerra, de ruinas, donde arranca su vocación. La primera fecha que tenemos es de 1941, una colaboración suya en un periódico local, El Eco de la Milagrosa. Fíjate. Un momento, detengámonos aquí. Tenía solo 15 años en 1941. 15 años. En plena autarquía, con la censura a pleno rendimiento. Eso no era una simple afición de adolescente. Suena casi a un acto de valentía, ¿no? Absolutamente. Es toda una declaración de principios. En una España de silencio y escasez, un adolescente encuentra refugio en la escritura. Pero es clave dónde lo hace, en un medio vinculado al tejido social de su barrio, a las asociaciones católicas, que eran de los pocos espacios de socialización y cultura que estaban permitidos. No es una rebeldía política, entonces, no es una afirmación cultural comunitaria. La validación definitiva de esa voz le llegó poco después, al ganar un premio en unos Juegos Florales, que en la España de provincias eran el gran escenario para el talento local. Ese reconocimiento fue el catalizador que los situó en el mapa cultural de la ciudad. De acuerdo. Y aquí llegamos a algo que, a primera vista, podría parecer una simple anécdota en su currículum, pero que según las fuentes es la piedra angular para entender todo su método de trabajo. Su doble formación. Exacto. Mediano no era un historiador de formación universitaria, y eso es fundamental. Obtuvo las titulaciones de maestro nacional y de profesor mercantil. Esta dualidad es la clave de bóveda de toda su obra. A ver, explícanos eso. Como maestro, desarrolló una capacidad didáctica fuera de lo común. Su prosa es clara, directa, accesible. No escribe para la academia, escribe para que lo entienda el ciudadano de a pie, el vecino. Su objetivo es la divulgación masiva. Entendido. Y la otra mitad, la de profesor mercantil, ¿cómo influye en su escritura? Parece el polo opuesto a la crónica popular. Ahí está la genialidad de la combinación. Su formación mercantil y sobre todo su trabajo diario en entidades como la Caja de Ahorros de Murcia y el Banco de Comercio le aportaron un rigor, un orden y una meticulosidad en el manejo de datos que es asombrosa. O sea que aplicaba la disciplina de un contable a la historia. Justo eso. Aplicó la disciplina de un contable a la catalogación de biografías, fechas y efemérides. Esa es la mezcla que lo hace único. La claridad del pedagogo para contar la historia y la precisión del mercantil para documentarla. Esa combinación se despliega en una obra monumental, más de 20 volúmenes. Si intentamos ordenarla, vemos que aborda distintas capas de la memoria de la ciudad. Empecemos por la más pegada al suelo, la crónica costumbrista. Pienso en títulos como Estampas de Cartagena, Cosicas de aquí. Ese título es una tesis en sí mismo. El uso de la palabra cosicas no es casual, no es naif. Es una reivindicación consciente del habla popular del sureste español, de ese sufijo diminutivo ico, tan característico. Claro, al ponerlo en la portada de un libro,
Mediano está legitimando el dialecto local, está diciendo, nuestra forma de hablar también es cultura. Y su método es el de la estampa. Congela momentos de la vida cotidiana que estaban desapareciendo, oficios, juegos infantiles, ritos domésticos, y los describe con una prosa que apela a los 5 sentidos. Le interesa la textura de la vida diaria, no los grandes acontecimientos. Claro, pero aquí se podría argumentar que centrarse en las cosicas, en lo costumbrista, es una forma de caer en la nostalgia, de idealizar el pasado y evitar temas históricos más conflictivos de esa Cartagena del siglo XX. ¿Hay algo de eso o es una lectura injusta? Es una pregunta pertinente, pero creo que su proyecto era más profundo. No era escapismo, era un rescate deliberado. Y la prueba está en su siguiente gran proyecto, la serie de 3 volúmenes de Cartageneros, biografías breves. Aquí no hay nostalgia, aquí hay un acto de justicia histórica. Lo que hace es una auténtica democratización de la memoria. Democratización de la memoria. Explica ese concepto. Significa que rompe por completo la jerarquía de quién merece ser recordado. En sus páginas biografía a almirantes e inventores como Isaac Peral, pero justo al lado puedes encontrar la historia de un benefactor humilde, de un artista olvidado, de un personaje popular del puerto. Rompe la barrera de clase, totalmente. El formato también es clave. Son biografías breves, de 2 a 4 páginas, diseñadas para la consulta rápida del lector curioso, no para el especialista. Y sus fuentes son mixtas. Combina el rigor de los archivos parroquiales y la prensa de la época con la calidez de las entrevistas orales. El objetivo es luchar contra lo que podríamos llamar la muerte social. Rescatar del olvido a cientos de personas que no tienen estatuas, pero que en sus propias palabras hicieron ciudad. O sea que no solo rescató a las costumbres, también rescató a las personas, pero su obra va incluso más allá de lo tangible. Hay una trilogía implícita formada por Cartagena Mágica, Cartagena Insólita y Cuentos de Cartagena. Es como si después de mapear la ciudad física y a sus gentes, se dedicara a mapear el alma de la ciudad. Exactamente. En estos libros, él no inventa, sino que se convierte en un recopilador. Fija por escrito la tradición oral, que por definición es volátil, salva del olvido leyendas de fantasmas en cuarteles, relatos de tesoros ocultos en túneles militares, milagros locales. Y con Cartagena Insólita da un paso más, ¿no? Sí, con Cartagena Insólita hace algo maravilloso. Le dice a sus conciudadanos, sean turistas en su propia ciudad. Les invita a levantar la vista, a fijarse en una inscripción en una fachada, en un detalle arquitectónico que han ignorado durante generaciones. Fomenta un sentido de pertenencia a través del redescubrimiento constante. Y esa conexión tan profunda con el alma de la ciudad nos lleva inevitablemente a su liturgia más importante, la Semana Santa. Su poesía es inseparable de su fervor procesionista, sobre todo de su vínculo con la cofradía marraja. Sí, pero es importante entender qué tipo de poesía escribe. No es una poesía intimista o de exploración del yo, es hímnica, descriptiva. Busca ponerle palabras a una emoción colectiva. Hay un fragmento de un pregón suyo que es absolutamente revelador de su profundo conocimiento. A ver. Noche de luto y de llanto, de flor, de incienso, de luz. Noche de asombro en las gentes, sin granaderos, ni lanzas. Noche llena de esperanzas en los nuevos penitentes. Sin granaderos, ni lanzas. Esa exclamación parece la clave. Lo es. Para un foráneo puede no significar nada, pero la Semana Santa de Cartagena es famosa por su orden casi militar, por la marcialidad de los piquetes de soldados. Es parte de su identidad. Claro. Al subrayar su ausencia en una noche concreta, la del Lunes Santo, Mediano está destacando un momento de excepcional intimidad y recogimiento religioso frente a la pompa marcial del resto de días. Es un contraste deliberado que solo alguien que conoce la procesión desde dentro, en sus matices más sutiles, puede articular con esa precisión. Está hablando a los suyos, en un código compartido. Llegados a este punto, Mediano ya tiene una obra literaria consolidada, pero entiende que para preservar la memoria popular no bastan los libros. Había que llegar a la gente donde estaba, y en los años 80 eso significaba la radio. Claro, en 1985 inicia un programa que se convertiría en un fenómeno local. Desde el Pilón de los Burros. El título es, de nuevo, una obra maestra de la simbología. El Pilón de los Burros era un abrevadero histórico, un lugar que representa lo humilde, lo utilitario, el servicio a las bestias de carga que movía la economía de antaño. Y un punto de encuentro, imagino. Era también un punto de encuentro popular, un mentidero.
Al elegir ese nombre y emitir desde ese lugar simbólico, Mediano se estaba posicionando a nivel de la calle, rechazando explícitamente cualquier torre de marfil intelectual. Decía, mi voz es la vuestra, la de la plaza. Y lo extraordinario es que el programa no fue solo un ejercicio de nostalgia. Se convirtió en una herramienta de activismo cultural con un impacto tangible, físico en la ciudad. Un impacto sin precedentes. Desde las ondas, Mediano lanzó una campaña tenaz para recuperar el abrevadero real, el de piedra, que había sido desmantelado en los años 50 durante unas obras y, literalmente, arrojado a una rambla. Increíble. La campaña duró meses, movilizó a los oyentes, que escribían cartas, llamaban al ayuntamiento. La presión social que generó su audiencia fue tal que obligó al consistorio a buscar los restos del pilón, encargar su restauración y reubicarlo en un lugar preeminente, la Plaza de España. Es increíble. El monumento que hoy se puede ver en esa plaza es un legado físico directo de su voz en la radio. Totalmente. Es la prueba definitiva de cómo el periodismo local, cuando está profundamente arraigado en la comunidad, puede llegar a reconfigurar el urbanismo de una ciudad. Es un caso de estudio excepcional. Y su paso posterior a la televisión local, como se ve en una entrevista de 1987 con Manuel López Paredes, no hizo más que consagrarlo visualmente como la autoridad moral y cultural que ya era para miles de cartageneros. Su cara se asoció a su voz y a sus escritos. Lo que nos lleva al punto culminante de esta historia y a su gran paradoja. Con ese nivel de influencia, con ese cariño popular, habiendo cambiado físicamente la ciudad con su voz, parece increíble que no tuviera un reconocimiento institucional a la altura. ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué Juan Mediano nunca fue nombrado cronista oficial de Cartagena? Esa es la pregunta clave de su biografía. Las fuentes son discretas pero claras al mencionar conocidas desavenencias con la exalcaldesa Pilar Barreiro Álvarez, quien gobernó la ciudad durante 20 años, entre 1995 y 2015. A pesar de ser, indiscutiblemente, el autor más prolífico y querido sobre la historia local, el nombramiento oficial nunca llegó. Pero esta exclusión institucional, lejos de restarle autoridad, parece que provocó el efecto contrario. Exacto. Desencadenó un fascinante fenómeno de lo que podríamos llamar legitimación popular inversa. Al ser, en la práctica, vetado por el poder político, fue la propia sociedad civil, las asociaciones de vecinos, las cofradías, las entidades culturales, la que lo invistió con un título informal, pero mucho más prestigioso, el de cronista del pueblo. Más poderoso incluso. Mucho más. En el fondo, esto subraya la independencia de Mediano. Su lealtad no era con la corporación municipal de turno, sino con la esencia y la historia de su ciudad. Y ese compromiso cívico no era solo simbólico. Hay constancia de su intervención directa en asuntos de la ciudad, actuando como una suerte de notario de la historia. Sí, un ejemplo perfecto es su intervención en el expediente para conceder la Medalla de Oro de la ciudad a la Hospitalidad Santa Teresa. En su comparecencia formal, no solo aportó datos históricos precisos que había investigado, como la fecha exacta de fundación, 28 de mayo de 1916, sino que hizo una defensa moral de la institución, calificándola de orgullo de Cartagena. ¡Qué importante! Entendía que la identidad de una ciudad no se forja solo en batallas y monumentos, sino también en su tejido social y benéfico, y él estaba ahí para recordárselo a los políticos. Juan Mediano falleció el 14 de diciembre de 2021. Al mirar atrás, su legado es inmenso. Sus libros no son solo crónicas, hoy son una fuente primaria indispensable para cualquiera que quiera investigar la sociología, las costumbres o el léxico de la Cartagena del siglo XX. Sin duda. Fue un pionero multimedia, usando la radio para la movilización cívica mucho antes de que se hablara de activismo en redes. Y sobre todo su autoridad fue moral, no política, y esa independencia agigantó su figura. Totalmente. Su obra demuestra que una ciudad no es solo un conjunto de edificios y calles, sino, y sobre todo, una construcción narrativa. Y la Cartagena que se percibe a sí misma hoy, orgullosa de sus tradiciones y consciente de sus leyendas, es, en gran medida, una ciudad forjada en la máquina de escribir y en el micrófono de Juan Mediano. Él no solo contó la historia. No, él enseñó a los cartageneros a amarla. Lo que nos deja con un pensamiento final para reflexionar. Sí. Nos deja pensando, ¿cuántas ciudades tienen figuras como Juan Mediano, guardianes no oficiales dedicados a preservar esa intrahistoria que no aparece en los libros,
Y en aquellas ciudades que no las tienen, ¿qué fragmentos de su memoria, de su léxico particular y de su identidad más profunda se están perdiendo silenciosamente y para siempre?